Gracias por sintonizar Voces de la Carpintera. La Unión decide elecciones nacionales 2022-2026. En menos de 5 meses elegiremos a los que serán los integrantes de la futura Asamblea Legislativa y a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Este es un espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión a través de su medio escrito e impreso, sus redes sociales y sitio web. Tal como lo hemos hecho durante más de 20 años, hoy iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a Cuesta de Moras y Zapote. Nos acompaña don Marvin García, empresario de nuestro cantón, quien con gran atino ha colaborado en nuestros proyectos de comunicación y quien junto a 2 colaboradores más llevaremos la guía temática con miras al primer domingo de febrero. Nuestra invitada de hoy, la politóloga Paula Nájera Abarca, vecina de la Unión, quien ocupa el primer lugar de la papeleta de diputados de la provincia de Cartago por el Partido Progreso Social Democrático. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, don Marvin, un gusto, Leo y su estimable audiencia. Un placer, muy buenas tardes, licenciada, muy buenas tardes, Leonardo. Gracias por invitarme a departir estos ratos que siempre son amenos, sobre todo con gente de nuestra comunidad. Para quienes no la conocen, ¿quién es Paula Nájera Abarca? De profesión, que es como normalmente uno intenta romper el hielo, de profesión soy politóloga y ya eso explica mucho el paso que he dado, y soy mamá también, soy hija de padre y madre vecinos de la Unión. Acá tenemos el ombliguito y bueno, encantada. También quiero decirles que me siento siempre en el deber de presentarme como una mujer sobreviviente de cáncer, y ahí explica también algunas de las razones por las cuales he decidido dar el paso de involucrarme en política electoral. He tenido la oportunidad de trabajar como asesora en la Asamblea Legislativa, en ministerios, también como investigadora, donde me ha fascinado llevar procesos que involucran la participación con comunidades en temas como seguridad ciudadana, responsabilidad social, reforma del Estado. Y en términos muy generales, esa soy yo, y eso es lo que he hecho y lo que hago. Qué bueno. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenida, licenciada, a este espacio de Voces de la Carpintera y la Unión Decide. Y reiterarle las gracias a Leonardo por participarme. En este momento yo soy un elector más, soy miembro de esta comunidad, Cantón de la Unión, y como tal pues me intereso en que mi voto vaya a ser decididamente responsable, y sobre todo en esta época. Mire, yo voy a recapitular en 2 cositas que usted mencionó, me parecieron sumamente interesantes. Usted menciona el paso que he dado. Esto tiene alguna connotación desde mi punto de vista. Se menciona usted muy atinadamente como madre, se menciona como sobreviviente de cáncer, por lo cual le da una condición de vida y de asimilación del término vida quizás diferente a las personas que usualmente no hemos pasado por este tipo de, llamémosle trance, de este asunto de vida, ¿no? Vamos a ver, usted nos presenta su faceta profesional como madre, como mujer, incluso, insisto, como sobreviviente de algo que tuvo que haber sido fuerte. Pero para nosotros, los electores, doña Paola, ¿por qué usted? ¿Por qué tenemos que escogerla a usted? ¿Por qué usted dio ese paso y nosotros tenemos que confiar en usted? Convénzame como elector, ¿qué es lo que tengo que ver en usted para apoyarla en esa candidatura? Don Marvin, viera que al igual que la persona promedio, me ha tocado vivir experiencias donde yo he sentido que se pudo haber hecho más y que fueron injustas. Una de esas fue haberme aventurado en crear un emprendimiento de coaching, y usted sabe que, como dice nuestro candidato a la presidencia, es que ser empresario en esta época en Costa Rica es casi un deporte extremo. Entonces, cuando fui funcionaria pública, tuve también la bendición de conocer esa faceta, pero también de estar en el sector privado.
Y como decimos en buen tico, eso no es jugando, no es jugando. Hay momentos donde uno simplemente siente que la institucionalidad está en contra. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace esta cosa tan difícil? ¿Qué es lo que hace tan complicado? Entonces, evidentemente, y desde mi experiencia trabajando con personas involucradas en política, me encantó siempre ver mucho, escuchar mucho y reflexionar qué faltaba, qué faltaba. Y hay muchos temas que se reducen a un asunto de gestión, donde lastimosamente pareciera que dependemos de la voluntad de muchas personas o incluso del sistema. No puede ser que el sistema nos complique tanto iniciativas para emprendimiento, para empresariedad. Y cuando fui paciente, créame que me costó todavía más comprender cómo no había apoyos para ciertos sectores. Entonces, es muy complicado poder, cuando uno no forma parte de un grupo organizado, poder transmitir nuestras propias necesidades para que sean escuchadas por parte de las personas tomadoras de decisiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, que yo no me estoy inventando en un escritorio las necesidades. Las he visto, las he escuchado, pero además yo las he vivido. Entonces, ahí puedo decir que ha sido un gran golpe de suerte coincidir con personas dentro del partido con una misma visión. Nuestro partido está conformado por personas emprendedoras, tenemos compañeras amas de casa. Entonces, hay una serie de temas, o sea, son los rostros de la persona promedio. Y entonces, pareciera que el sistema se olvida de que hay que gobernar para todos los sectores, pequeños, grandes, con recursos de poder mayores, menores, hasta las personas que no saben cómo acercarse al sistema. Entonces, en ese sentido, soy una persona más y desde la experiencia en la ciencia política de profesión, yo dije, hay algunas cosas muy interesantes que sí podemos hacer, que están muy enfocadas, repito, con el tema de la gestión, porque no puede ser que nosotros veamos personas con currículos muy buenos, pero que no tienen estas otras características que yo creo que un líder político actual debe mantener en su gestión, ¿verdad? La escucha activa, la empatía. Entonces, estos son temas para mí muy importantes porque yo creo que la figura del político tiene que encantar y a un político se le contrata para que resuelva problemas, para que tome decisiones y por eso no cualquiera da ese paso. Entonces, en ese sentido, amparada y respaldada por nuestro partido político, es que yo he decidido dar ese paso y poder ayudar a soltar nudos que si se sueltan nos van a hacer vivir mejor a nosotros y por lo tanto a nuestras familias y por lo tanto a nuestras comunidades. Gracias, don Leonardo. Doña Paula, ¿cuáles considera usted los principales problemas que afronta la provincia de Cartago? La provincia de Cartago, evidentemente, y esto ya no solo es coyuntural, pero nos surge una reactivación económica. Decía alguien por ahí, la tirada fue que con la pandemia nos cayó una crisis encima de la crisis que ya traíamos, ¿verdad? Esa es una de las tiradas. Entonces, evidentemente, un punto importantísimo es entrarle a la reactivación económica muy enfocada en la generación de empleo. Más específicamente, abordando también en nuestro sector agrícola, ¿verdad? Y bueno, y en aquellas poblaciones que han estado tradicionalmente más golpeadas, ¿verdad? Hablo de personas mayores de 40 años que o sea, se dificulta. Bueno, yo ya entré en ese grupo, entonces ya dificulta muchísimo encontrar trabajo.
las mujeres por la carga, las diferentes cargas de trabajo que tienen que llevar. También las personas jóvenes. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear oportunidades, pero que al mismo tiempo las oportunidades que se presentan puedan ser por personas que tienen las capacidades para aprovecharlas, porque nos está faltando muchísimo poder hacer que coincida la oferta laboral con la demanda. Necesitamos preparar más a la juventud en carreras que tienen alta demanda laboral. También uno de los temas que hemos estado conversando es el tema de vivienda, ¿verdad? La vivienda de interés social. No recuerdo exactamente el dato, conversaba con un experto en el tema de vivienda y me decía, por ejemplo, en el cantón tenemos todavía 6,000 personas que viven en una vivienda en condiciones irregulares, y eso pues en cualquier momento peligra que le saque de su hogar. Otra cosa, ingreso y salida de Cartago, sobre todo cuando ha habido problemas, algún accidente, qué complicado es entrar y salir de Cartago en general, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los temas. Y bueno, y ni qué decir del tema de la inseguridad. Ese se las trae y sobre todo porque la inseguridad es producto de una serie de factores que convergen. Entonces, al ser multifactorial, son muchos los ámbitos desde los cuales tenemos que actuar para resolver. Excelente. Me queda una inquietud, don Leonardo, si puedo, porque sí, la problemática de la provincia, porque usted estaría llamada a legislar a favor de la provincia de Cartago, dignamente representando el cantón de la Unión, pero es para legislar por una provincia, no por un cantón específicamente. Es más, legislar nacionalmente, ¿verdad? Porque, o sea, aunque la elección es por provincia, la obligación nuestra, el deber nuestro, o sea, nos debemos al país completo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, en ese sentido, llevamos dos agendas, digamos, ¿verdad? La de nuestra provincia y la de nuestro país. Claro, claro. Usted habló de algunos temas importantes, usó la frase crisis encima de la crisis como casi que un calificativo que nace del partido que usted representa. Habló de reactivación económica con la generación de empleo principalmente para mujeres y jóvenes. Habló de la problemática de la vivienda y habla específicamente del Cantón de la Unión con 6,000 personas que carecen de una vivienda digna. Habló de la inseguridad y las vías de acceso a la provincia. Y todo esto obviamente son problemas mega importantes para Cartago y para la Unión específicamente. Si usted nota la linda imagen que tiene Leonardo en sus espaldas, nuestros queridos y amados cerros de la Carpintera, afectados casualmente por ese déficit de vivienda que empuja a la gente en necesidad a invadir, no solamente invadir, hacer mal uso de la distribución de esas tierras y que nos está dañando esa imagen, esa estampa preciosa que está usando Leonardo a sus espaldas en este momento. Puntualmente, licenciada, ¿cómo solventamos estos problemas? Conocemos los problemas, hablamos de los problemas, pero el electorado hoy por hoy quiere oír esas soluciones. ¿Cuáles son las vías de solución? Y empecemos por este grave que tenemos en la Unión, como son nuestros muy queridos y defendidos cerros de la Carpintera. Sí, esto, qué complicado se hace legislar, gobernar con tantos intereses legítimos confrontados, ¿verdad? Como es el tema del resguardo de nuestro medio ambiente y también de la necesidad real de las familias de contar con una vivienda digna. Entonces, parece que en la práctica son excluyentes, pero vean, yo creo que hay personales técnicos tan buenos, que sabrán darnos solución en este sentido,
¿qué es lo que necesitamos? Hacer muy buenas negociaciones. Entonces, por ejemplo, específicamente para este tema de vivienda, dicen por ahí los expertos que se necesita volver a hablar del tema de la territorialidad, es decir, cómo estamos usando los territorios. Hay que crear más terrenos, evidentemente desde un punto de vista técnico, más terrenos habitables. Eso es. Entonces, ¿qué es lo complicado? Que esto roza temas de cómo se ha venido, perdón que no sea la palabra organizando, sino desorganizando la conformación de los territorios. Entonces, parece que todo se ha hecho sobre una serie de ocurrencias sin una visión estratégica, ¿verdad? Porque debe haber espacio para todos, ¿verdad? El tema es que se necesita de una visión porque políticas, vean, políticas se han creado muchísimas y por eso yo no creo que el problema esté en la generación de ciertos, de ciertos instrumentos, sino en su aplicación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que volver a conversar cómo estamos usando el territorio, cómo hacemos para crear terrenos que sean aptos para urbanizar, para crear vivienda. En este caso es importante, en este tema es importante el asunto de la legislación, que pese, si usted ve el plan regulador de la Unión, el que está vigente, en su momento fue visionario. Si usted ve el plan regulador que actualmente está por aprobarse, tiene una serie de legislación interesantísima. El problema radica en que existe legislación ambiental, existe legislación para dotación de vivienda a sectores de vulnerabilidad social, existen legislación sobre un sinfín de temas, sin embargo no se aplica. Usted coloca el plano del plan regulador, de la propuesta del plan regulador que actualmente se analiza, pronto a aprobar, y la coloca sobre el mapa actual, hay un montón de inconsistencias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que estamos construyendo en zonas de riesgo, que estamos poniendo familias de escasos recursos a vivir, a tener que comprar terrenos en zonas no aptas. Y eso se debe a que el Estado como tal ha sido incapaz durante décadas de crear programas para ubicar a las personas, a esas familias que también tienen derechos, a ubicarlas en sectores donde puedan construir su vivienda digna. Y si vienen otros temas, en el caso del Cantón de la Unión, lo que es la plusvalía de los terrenos. Aquí es prohibitivo comprar. Absolutamente. Entonces, de ahí tenemos que ver cómo ideamos, porque es injusto. O sea, si nos hacemos llevar un país de justicia social, es injusto que condenemos a las familias más pobres de este país a vivir debajo de puentes, a las orillas de ríos o en zonas donde en cualquier momento las montañas se les vienen encima. Pero sumado a estos Absolutamente. programas de vivienda, tienen que ir medidas correctivas que impidan también que las zonas de recarga, las zonas ambientalmente vulnerables sean protegidas a toda costa. De lo contrario, nos Así quedamos sin es. el santo y sin la limosna. Absolutamente, absolutamente. Y vea qué interesante eso que usted menciona sobre la dispersión que tenemos de instrumentos en el nivel normativo, en el nivel administrativo, en el administrativo local. Hay una gran dispersión. Entonces, yo siempre les digo a mis compañeros de partido, el mejor proyecto de ley es aquel que con uno solo nos permita resolver varios problemas o atender varias necesidades. Porque no es una competencia de cuántos proyectos y cuántos, o sea, de repente tal institución quiere su programa, el otro quiere el otro. Sí, pero los impactos de no poder articular en la práctica toda esta normativa e instrumentos que tenemos incluso que respetar. Entonces, eso por un lado, que complica muchísimo la gestión y siempre relacionado con el tema de gestión, qué increíble que sea más fácil aplicar medidas de control
qué medidas para gestionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted mencionó que efectivamente las familias no tienen por qué pagar el precio de este enredo, de este alboroto. Claro, pero lo terminan pagando en muchos casos. Es más fácil realizar un desalojo que mover toda esta maquinaria para ver antes de que las saquen de ese lugar, dónde se van a colocar, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas importantísimos. Por eso, las divisiones de qué es social, qué es económico, qué es ambiental, se hacen para poder realizar análisis, esas divisiones, pero en realidad todo está completamente mezclado, ¿verdad? Por eso es que somos un sistema. Lo que pasa en un lado va a impactar necesariamente en otro. Entonces, esa es la habilidad de las personas tomadoras de decisiones y de poder negociar, de poder dialogar y tener muy en mente que las instituciones se hicieron con el fin de satisfacer las necesidades y los problemas de las personas. No son fines en sí mismos. Doña Paula, de ser electa, ¿cuál sería su agenda temática? Delimite, por favor, tres Ujú. prioridades. Muy bien. Reactivación económica, Marvin y Leonardo, definitivamente. Y enfocado en la generación de empleo. Con esto atendemos varios puntos. Bueno, uno inmediato, que es poder reactivar estos grupos etarios que han estado golpeados. Habíamos hablado de las personas mayores de 40 años, mujeres, jóvenes. También, y ahora les comento que es un proyecto de esos que yo llevo aquí bien pegadito al corazón. Ahora les comento uno. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Resolver lo inmediato, reactivar sectores que han sido golpeados, más golpeados por la pandemia, ¿verdad? Como por ejemplo el sector turismo, restaurantes y afines, el sector artístico y cultural. Entonces, esto para atender lo inmediato, que es poder reactivar a estos grupos. Y por otro lado, porque cuando nosotros trabajamos reactivación económica, podemos ir atendiendo temas de mediano y largo plazo, como por ejemplo la educación financiera. Y otro, la formación y la educación para el empleo, que era lo que les comentaba ahora, de que necesitamos estar formando personas para que puedan captar las oportunidades o sea, donde hay mayor probabilidad de que les contraten, ¿verdad? Que son estas famosas, em, las STEM, ¿verdad? Que es en la ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas. En eso tenemos que enfocar y tenemos, por medio de la educación para el empleo, darle habilidades y competencias a nuestras mujeres, por ejemplo. Ese es uno de los grupos también para mí sumamente importantes. Necesitamos que estén capacitadas para redactar una carta. A mí me parte muchísimo el corazón cuando algunas mujeres me dicen, no sé cómo le pido es que me dijeron que participe en este proyecto, pero no sé redactar un proyecto. Ahí necesitamos redes de apoyo muy cercanas a las personas, y esto no solamente implica un nivel legislativo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. El proyecto es enfocado en la reactivación económica, ¿verdad? Que ahí atendemos muchos puntos. Un proyecto que les mencionaba que llevo muy cercano al corazón, por la experiencia de vida que experimenté, y es poder crear un proyecto que permita atender las necesidades de salud económicas y sociales de las personas pacientes de cáncer y sus familias. Y podemos ampliarlo a enfermedades que dejan incapacitada temporalmente o permanentemente a las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, cáncer, incluso me preocupa que no tenemos todavía estadísticas de cuántas personas realmente se quedan sin trabajo durante
el tratamiento, durante la atención de la enfermedad. O sea, tenemos datos, o sea, esto está invisible. Qué tirada cuando además el paciente es cabeza de familia, porque entonces el impacto también se ve en su familia. Y qué tirada además cuando la persona es cuidadora, porque entonces, ¿quién cuida al cuidador o a la cuidadora? Entonces, estos son los temas donde nosotros necesitamos generar alianzas, por ejemplo, con el INA, porque nosotros necesitamos que nuestros pacientes de cáncer tengan las habilidades para crear un emprendimiento, ¿verdad? Pero un emprendimiento que sea sostenible y que les permita atender sus necesidades. Además, yo converso siempre con pacientes y me dicen, es que las cremas, la crema que me da el seguro cuando están con radioterapia, a mí no me hace. Vieras que, y la que me pidieron o me recomendaron comprar, viera que es carísima. De ahí son personas que durante la enfermedad y después para cuidarse hay que hacer una serie de ajustes a los estilos de vida y todo eso requiere dinero. Y los gastos fijos son gastos fijos. Mes a mes usted los va a tener presentes. Entonces, ¿cómo hacemos en ese sentido? Por otro lado, tenemos que hacer una reactivación educativa, ¿verdad? De nuevo, esto es un tema importantísimo y urgente. Tenemos que hacer reactivación educativa. Necesitamos cerrar esta brecha cada vez más grande entre educación pública y privada. Tiene la educación que ser bilingüe obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, eso va a impactar en muchísimas áreas, no solo económicas, sino también, por ejemplo, en tema de seguridad. Y bueno, como me dijo, solo 3, pero tenemos otros más que hemos trabajado junto con nuestro candidato, ¿verdad? Entonces, pero limitándome a estos 3 que me solicitas, sería así. Si tiene algún otro, no hay ningún problema. Ujú. Muy bien, nos preocupa mucho, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para entrar y salir de Cartago? Nos preocupa mucho familiares que viven en Cartago y que todo el tiempo tienen que hacer este trayecto. Si nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los proyectos que nosotros también queremos retomar. En realidad una discusión muy importante que tenemos que volver a abrir en el plenario, pero ahora sí con acciones que sí se vean, ¿verdad? Y bueno, y te repito ahí otros más, en tema de salud, por ejemplo, necesitamos abordar el tema de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Eso es uno de esos temas calladitos, pero gran parte de la población, por un asunto de salud mental, no vive y no tiene calidad de vida. Esto impacta laboralmente, impacta a las familias. Entonces, son muchos de esos temas que nos podemos decir que nos duelen, ¿verdad? Don Marvin. Gracias. Sumamente interesante, licenciada, créame que sí, ha abordado usted en muy poco tiempo pues, una gama importantísima de problemáticas o de posibles soluciones que se pueden aportar al electorado. Cuando usted menciona la reactivación económica y específicamente con la generación de empleo y de todas estas áreas que se han visto tan afectadas a raíz de la pandemia, mencionó usted el turismo, la hotelería, la participación en el área artística para todos estos, y yo me animo a sumar a los artesanos nuestros que han sufrido terriblemente aquí en el cantón, en la provincia y en el país. Me nace la inquietud si esta reactivación incluye reformas sustanciales de lo que ya conocemos. Por ejemplo, para citar específicamente, se piensa desde Progreso Social Democrático en una reforma hacia la forma, valga la redundancia,
de cómo trabaja o cómo se estilizan las cuotas que se aportan a la Caja Costarricense del Seguro Social, que para mí es importantísimo como costarricense, es una institución insignia y baluarte. Estamos hablando de que están pensando en reformas para que la contribución o el aporte patronal disminuya dependiendo de la actividad o en términos generales, como parte de esta reactivación o reformas que se pueden dar en el campo económico. Específicamente voy a irme primero a esta inquietud para no confundir toda la temática que usted nos dio. Excelente el tema, porque nosotros necesitamos tener, nosotros necesitamos empresas trabajando para que puedan generar empleo. Se lo Y dice a un empresario. Exactamente. Y usted sabe que las cargas sociales para los empresarios son muy altas y esto es un completo estímulo para más bien formar parte del sector informal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros sí consideramos que cada quien cotice conforme a lo que gane, ¿verdad? Entonces, sí es importante en ese sentido poder estimular más al sector empresarial y entonces hacer que las cargas sociales se apliquen de esta manera. Entonces, sí iríamos en ese sentido, trabajando las reformas. De hecho, es uno de los puntos que nuestro candidato menciona de manera contundente, ¿verdad? Entonces, porque repito esa frase que me encanta, o sea, es que no puede ser que convertirse en empresario en este momento sea un deporte extremo, o sea, todo un acto heroico, ¿verdad? Entonces, sí iríamos por ahí. Qué bueno. Específicamente ha hablado usted también de la educación financiera, una educación que nunca se ha impartido en este país, no formalmente y con alguna metodología de trabajo o educativa. Yo particularmente, pues obviamente avalo cualquier tipo de formación que se le quiera dar a la persona. Pero dentro de esta educación financiera que torpemente en el país acostumbramos el consumismo extremo, ya hablando de deportes extremos también, donde lo que llega es para gastarlo y nunca para ahorrarlo. No tenemos una cultura en ese sentido, lamentablemente. Así Y es. entonces me habla usted de formar personas que capten posibilidades de empleo, que capten recursos para desarrollar, me imagino, también emprendedurismos y demás. Pero estamos ante un sistema bancario y financiero, hablando de la parte meramente estatal, pública, donde el acceso a muchas opciones crediticias y de tramitologías que usted también mencionó ya para que podamos desarrollar empresa, tiene una serie de limitaciones increíbles. Se deriva casualmente a la falta de educación, muy entre comillas, que podemos tener los usuarios a la hora de saber manejar estos recursos. ¿Hablan ustedes entonces de implementar también reformas dentro del sistema financiero, el acceso a créditos a las personas? ¿Estamos en esa temática o es algo diferente? Abarcará también de eso. Sin embargo, muy principalmente el enfoque va a ser desde darle herramientas a los consumidores financieros para poder tener mejor calidad de vida manejando su platita, ¿verdad? ¿Por qué? De nuevo, los endeudamientos con tarjetas de crédito elevadísimos, o sea, todo el mundo está, como decimos en Tico, embarcado. Todo el mundo está embarcado, ¿verdad? Y entonces el interés, como usted mencionaba, de una persona joven que viene y tiene su primer salario, me voy a comprar el super celular y estas cosas. Y es que vea qué increíble, porque el propio sector financiero es quien hasta el momento lleva la voz cantante en educación financiera. Entonces nos preguntamos, eh, ¿es suficiente con que la educación financiera la recibamos de las mismas personas que generan los productos financieros que nosotros vamos a consumir? ¿Verdad? Porque aquí, con todo el respeto, creo que tiene que haber un equilibrio en la representación,
¿verdad? Y entonces educar, ahora sí alabo muchísimo no sé exactamente cómo llamarles, pero vean, fuera del sector financiero se ha ido formando una serie de tutores, de mentores interesados en esta problemática, ¿verdad? Porque sí, o sea, a las personas les genera un estrés importantísimo y disminuye su calidad de vida saber que tienen deudas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay descalabros como estos de la crisis, ok, ¿cómo se van a honrar las deudas? Entonces, esto sí es un problema muy importante. Entonces, o pagas la deuda o pagas las cuestiones básicas en tu casa. Entonces, ha habido un grupito fuera del sistema financiero dedicado a dar mentorías precisamente en educación financiera, coaches también. Entonces, yo creo que por ahí este sector de consultores independientes han ido abarcando temas en los que definitivamente la institucionalidad se nos ha quedado cortos para poder resolver esa situación. Y bueno, respecto del sector financiero, como te decía, en este primer punto nosotros nos enfocaremos en trabajar la educación para que las personas puedan administrar mejor sus dineros, aprendan una cultura del ahorro, aprendan incluso de inversión. Eso sería. Interesantísimo. Y perdón, Leonardo, pues sigo de necio. Pero los Adelante. puntos que usted notó, me parece, gracias, eso me parece sumamente interesante. Vamos a ver, yo sigo y voy a seguir usando la palabra reforma. Sin reforma no se puede alcanzar toda esta belleza que se nos está plasmando en este momento, licenciada. Usted como coaching sabe que es así. También conoce claramente que existe el estatus de confort que se da en muchas instituciones. Y ese estatus de confort no lo da la institución misma ni su fundación o pilar estatutario, sino la conducta de las personas, el ganas de hacerlo. Y estamos hablando entonces de que se tiene que dar toda una reforma de concientización humana, ya no institucional, por lo que yo le estoy captando. Dentro de este aparato estatal nuestro, dentro de este sistema nuestro, que ya usted nos advirtió al principio del programa, que estamos mal institucionalizados en algunas cosas, ¿de verdad podríamos proyectar un gobierno que logre alcanzar todos estos objetivos en un periodo de 4 años? Importantísimo eso que usted menciona, Marvin, por varias razones. Uno, porque 4 años no es suficiente. Sin embargo, sí soy muy optimista en creer que se pueden sembrar unas muy buenas bases para continuar el trabajo. Entonces, y no solo yo lo vería como una limitación temporal, sino también en el sentido de que estos temas no solo se resuelve en el nivel legislativo, no solo se resolverá desde el punto de vista del gobierno central, sino que requiere la participación activa de todos los demás niveles, alcaldía, consejo municipal, incluso desde el sector de la ciudadanía, ¿verdad? Que es tan amplio. Entonces, en este sentido, sí requerimos un trabajo conjunto, armonizado, consciente. Para mí esa es una palabra muy importante, es el tema o sea, de ser consciente. Y usted mencionó algo que me encantó, que en coaching le decimos mindset, ¿verdad? Que es la mentalidad, porque efectivamente cuando hablamos de instituciones, de institucionalidad, no estamos refiriéndonos a entes vivos, son entes abstractos que se mueven en el sentido de que las personas que los encarnan y que cumplen las funciones que deben cumplir son seres humanos, ¿verdad? Con toda su carga valorativa, con toda su emocionalidad. Entonces, para mí sí es muy importante incluso hablar, primero, que
la burocracia, la institucionalidad es sumamente importante. Además, nadie hasta el momento se ha inventado una manera diferente de administrar la cosa pública, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante. El tema es que sí necesitamos también subirle el perfil al funcionario público como un servidor público, ¿verdad? Ya hay un gran estigma en contra de las personas que trabajan en el sector público, ¿verdad? Y hay personas maravillosas que dan su mejor esfuerzo. Yo con mucho orgullo puedo decir que mi madre, que fue funcionaria pública durante 42 años en un hospital psiquiátrico, ella encarna para mí muchas de esas cualidades y sí hay personas, ¿verdad? Entonces, el tema es poder hacer también un trabajo con el capital humano del sector público para que nosotros le subamos ese nivel, esa estima, ¿verdad? Y que su trabajo tengan los impactos que esperamos que tenga, ¿verdad? Que su trabajo genere los resultados para los cuales las instituciones fueron hechas. Muchas gracias. Yo termino porque es muy importante para mí el segundo y tercer asunto que usted mencionó, Paola. Mire, en su muy respetable proyecto que dice muy cercano a su corazón, que obviamente nos conmueve a todos, porque estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen necesidades y que pasan vicisitudes realmente terribles, como son los que viven estas situaciones de cáncer. Usted me mencionó una alianza con el INA para un emprendimiento sostenible de todo este tipo de personas, tanto para el cuidador como para el enfermo recuperado, llamémoslo así. No soy médico ni cosa por el estilo, entonces me disculpa si el término no es el más adecuado. Pero me mencionó al INA, pero hay una parte importante también que es todo el proceso de recuperación y demás, que esto sabemos depende estrictamente de la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución seriamente golpeada y maltratada financieramente. Esto es un secreto a voces que todos intuimos y que estoy seguro nos van a dar la gran sorpresa después de la pandemia cuando vengan y nos digan es que se quebró porque teníamos que hacerle frente a la pandemia, lastimosamente, y no un antes, con una previsión. Aparte de ese soporte que usted nos dice se le puede dar a la gente a través del INA, ¿cuál sería el soporte económico para un programa como este? A ver, capacitamos a la gente, se le da un oficio, se le da una meta de emprendedurismo, pero no hay plata para hacerlo. Eso es lo que tiene la gente en este momento. Hay gente capacitada y como bien apuntado usted también al inicio de este programa, con muy buenos currículos, pero sin opciones de emprender, porque tiene limitantes absolutamente por todo lado, no solo en tramitología, volvemos de nuevo a las instituciones, sino en el área financiera, porque no tienen acceso a esos créditos. ¿Cuáles serían esas instituciones soporte para poder complementar esta idea que usted nos dio? Sí, exacto. Ahí para aclarar, efectivamente hay los tratamientos para el control de la enfermedad, si al paciente le va bien, son tratamientos que duran por lo menos un año. Es un año donde la persona y su familia va a necesitar un importante soporte. Ahora, quienes tienen un trabajo y siguen percibiendo su salario, bueno, la incapacidad pues es muy diferente a otro tipo de panorama que también se ha presentado y que, como les dije al inicio, lastimosamente hay que empezar por construir las estadísticas, ¿verdad? Entonces, esta parte de emprendimiento, esta idea de capacitar para generar emprendimiento es una vez que el paciente, la paciente, se encuentra en etapa de remisión, o sea, que ya no ha sido dada de alta porque son procesos de años, pero por lo menos ya puede incorporarse a otras tareas. Entonces, el INA en el sentido de poder capacitar y darle esta oportunidad, ¿verdad? Podemos hablar también, involucrar a las universidades
¿verdad? Porque entonces aquí no solamente el emprendimiento sería una alternativa, ¿verdad? Sino eh, ¿cómo hacemos para que vuelvan a trabajar? ¿Verdad? Muchas de las personas no pueden volver a realizar las mismas tareas que hacían antes, ¿verdad? Por los efectos de los tratamientos, las cirugías, todo esto. Entonces, ¿en cuáles otros espacios laborales nosotros podemos apoyar para que haya una reinserción del paciente? Sobre este otro tema, efectivamente, durante la enfermedad, que es la parte más complicada, como le digo, a veces son años. Es que imagínense, no es algo que se cura en meses, ¿verdad? No es algo que se trata en meses. Entonces, ahí es la parte complicadísima porque muchas de las personas terminan perdiendo su trabajo. Luego es muy complicado en muchos casos que decidan volverlas a contratar porque, y si se me enferma, y si tiene que ir muchos a muchas citas y los permisos, todo esto es muy complicado. Entonces, durante este periodo sí necesitamos crear un fondo solidario, sí se necesita. Hay una serie de instituciones en la red oncológica nacional. Podemos incorporar también otras, no necesariamente desde el sector público, sino que desde el sector privado, ¿verdad? Aquí es donde nosotros necesitamos sostener a una persona que desearía, en primer lugar, estar sana, ¿verdad? Y en segundo, poder tener los recursos para sostener su vida, su familia y poder comprar medicamentos adicionales, sostener una alimentación diferente a la que tenía. Entonces aquí sí necesitamos ver a todos a muchos sectores involucrados en este sentido, ¿verdad? Promover la investigación también sobre mecanismos para el diagnóstico y para la atención y curación de la enfermedad que sean menos invasivos, ¿verdad? Entonces es amplio en este sentido el proyecto y yo creo que sería un asunto de justicia poder alivianarle un poco la carga a estas familias y pacientes de cáncer mientras se pueden curar, ¿verdad? El, Siendo un partido demócrata, socialdemócrata, Leonardo, solo como corolario, me faltó la palabra clave, insisto, siendo un partido de corte socialdemócrata, y los modelos solidarios, licenciada, no me habló usted de la posibilidad de cooperativizar a toda esta gente, no me habló usted de la posibilidad de buscar un modelo solidario para que en conjunto puedan salir adelante, pero es otra temática que se extendería por horas también poder analizarla y discutirla. Y no Pero vea, don Marvin, ya mismo me la estoy aquí anotando para llevármela. listo, Porque si vea, no, Leonardo no me sí. vuelve a invitar. no, tranquilo, tranquilo. De eso se trata. Más bien, muchísimas gracias, don Marvin. Yo creo que la solución está en los bancos. La solución está en los bancos y acumulada por montones. Los bancos de este país se convirtieron en máquinas de hacer plata nada más y de amontonarla y de amontonarla. Porque pese a que tenemos un plan ¿cómo se llama? Banca para el desarrollo, realmente no es tal, no es tal. Cualquier emprendedor, cualquier persona, hombre, mujer, joven, niño, adulto mayor, que vaya a un banco a solicitar un crédito es un martirio, pese a que exista legislación que supuestamente facilita o da facilidades de crédito. Cualquier mujer que vaya en una institución X o Y, o cualquier persona, una persona con una discapacidad, una persona que atraviesa una enfermedad, se le hace prohibitivo el acceder a crédito. Y subsidios ni para qué. Perfectamente de esos toneladas, me imagino, de billetes que deben haber en los bancos porque se convirtieron en eso, máquinas de hacer plata nada más. Un porcentaje de eso se podría utilizar para subsidiar todo este tipo de programas. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. O sea, tenemos años, ¿desde cuándo? 20, 15 años de estar hablando de banca de desarrollo. ¿Y ha funcionado o no ha funcionado? No ha funcionado. Entonces, Bueno, ha funcionado para los que saben hablar el lenguaje del sistema. Vea qué complicado, porque yo siempre he dicho, hasta para ir a pedir a una institución usted tiene que saber dónde, cómo y cuáles palabras usar. Si usted no lo supo, usted no pudo ni siquiera entrar.
Entonces, esto es una complicación porque no es solamente, bueno, el sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Que evidentemente le ha funcionado, sí, a muchas, ¿verdad? Pero el problema es que muchas no son las que tienen, o sea, se nos quedan muchas con otras necesidades apremiantes por fuera, por esto mismo, porque ni siquiera se sabe, es más, a veces ni saben que existe, ¿verdad? Ni en qué condiciones, entonces, es un tema, este en particular es un tema de cercanía con las personas usuarias y potenciales beneficiarias, ¿verdad? Donde no podemos pretender que ciertas medidas todo el mundo las pueda comprender y muchísimo menos que van realmente a recibirlas. Entonces, no podemos llamar a engaño, ¿verdad? Porque a veces con mucho desconocimiento la gente dice, no, hombre, si ahí te prestan plata en banca para el desarrollo. Y claro, cuando van a pedir, ¿cómo es esto? A mí me dijeron que vine a pedir plata acá, ¿verdad? Y no es así. Entonces, creo que incluso hasta eso, un día estábamos hablando sobre, con un grupo de agricultores, entonces, cómo ellos necesitaban, por ejemplo, poder identificar cuál era el producto más apropiado de sembrar para vender y saber que no les iba a quedar nada, o sea, que iban a lograr colocar todo el producto, pero que era muy complicado saber. Entonces yo no sé si ahora me toca sembrar papa o mejor cebolla. Eso era muy complicado. Entonces, buscando soluciones, decíamos, no, claro, poder ustedes comunicarse por medio de redes sociales y poder ir viendo, bueno, hoy, o sea, la idea es, pasen por estas semillas que son las siguientes, que nosotros les aseguramos que van a poder colocar. Y saben que nos dijo uno de los agricultores, ay, doña Paola, es que viera que tenemos compañeros que no saben ni leer ni escribir. Entonces, de nuevo, nosotros necesitamos acercar el sistema a las personas, ¿verdad? Porque aquí estamos obligando más bien a que la ciudadanía se acomode a una lógica y esto lo hace muchísimo más complicado. Sí, debemos en el caso, este tema me apasiona porque es como una falacia, eso que se inventan frases rimbombantes para decir algo que no se ejecuta a la hora de concretarlo. Debemos humanizar la banca, o sea, ese sentido que hubo en los años 40 de una banca nacional que sirviera para fomentar agricultura, en el caso del extinto Banco Crédito, que por lo menos sus orígenes buscaban eso, a convertir en empresas que solamente lucran y amontonan plata. Bueno, ya casi se nos va el programa y hay mucho tema que hablar. Eh, Vamos a tener, esperamos contar con usted en otra oportunidad. Vamos a estarla contactando y para darle seguimiento a un sinfín de temas. Tenemos que hablar en su oportunidad también de los problemas que afronta el Cantón de la Unión, que no son pocos, son Así muchos. es. Tenemos que hablar también de una visión integral de la provincia de Cartago, cómo hacemos para congregar ese montón de intereses desde Turrialba hasta la Unión, desde Oreamuno hasta el Huarco, cómo hacemos para que los intereses de los diferentes cantones nos unan como provincia, porque Así no es. tenemos ese sentido de unidad. Lo No, que, y no somos extraños, eso es lo peor, no somos extraños. sí, y yo creo Así que se es. deben hacer luchas juntos como provincia para Así es. lograr consolidar el proyecto del hospital de Cartago, el nuevo hospital de Así Cartago, es. para realmente el casi que hemos hablado por años de la ampliación de la Florencio del Castillo se dé, Ujú. para que realmente nos tomen en cuenta en temas, en el caso del Cantón de la Unión, temas reales como la seguridad ciudadana, que siempre Uf, nos dejan los poquitos, porque desde Cartago es que se administra la seguridad pública en esta provincia. Hay un montón de temas. ujú. Le dejo a don Marvin y luego para cerrar, muy agradecido con usted, doña Paula. No, Leonardo, yo soy la agradecida por el espacio, por permitir este acercamiento. Además, y porque usted demuestra esa ciudadanía activa, ¿verdad? Entonces, qué importante que nos estén trayendo a colación dónde nos está doliendo.
a nosotros, los vecinos pilaricos, ¿dónde es? Que haya alguien que le esté dando este seguimiento y que siga diciendo, hey, suave, se nos olvidaron de esto, ¿qué pasó? Entonces, yo lo felicito por ese espacio, Leonardo. Bueno, además que siempre he considerado su trabajo un trabajo muy serio. Entonces, le deseo lo mejor siempre con su programa, ¿verdad? Y que siga ahí cosechando éxitos. A la orden. Don Marvin. Pues, Leonardo, ¿qué te diré? Sumamente agradecido, no solo con la licenciada acá presente, sino con la audiencia de Voces de la Carpintera y de la Unión Decide. Siempre a la orden para lo que se requiera, y como miembro activo de esta comunidad, es un gusto siempre estar participando. Coincido plenamente, Leonardo, muchísimos temas más para conversar, no solo para escuchar las ideas de Paola, sino de todas las personas que han prestado su nombre en esta campaña electoral para animarse a entrar en estas turbulentas aguas político-electorales que nos deparan los tiempos actuales. Me encantaría a futuro poder hablar, doña Paola, de la reactivación económica que usted mencionó nuevamente, con cuáles reformas y de dónde y cómo van a ser. Me encantaría hablar de las vías de acceso a Cartago, pero no solo a la provincia, de ir a Llano Grande para ver los problemas que tienen los fresicultores de Llano Grande, ir a Corralillo para ver los problemas que tiene el sector agrícola en Corralillo y en Pacaya, irnos a Boreamón y conocer esas necesidades, hablar también de un plan integral de la evacuación de aguas servidas del cantón que nos está también, eso es una bomba de tiempo subterránea que tenemos, pero lo más importante acá es que volvamos a recuperar la fe que un diputado por la Unión realmente va a retribuir en algo a nuestro querido cantón. Ha sido Vox Populi, y en redes sociales se puede contemplar claramente que ya casi que ni vale la pena apoyar a un candidato de la Unión, porque al final no terminan haciendo nada por la Unión. Y me perdonan el actual y los anteriores, pero solo estoy repitiendo algo que se da mucho en redes sociales. Y que como elector también a veces le queda a uno el sinsabor de que tal vez, como dijo usted también al principio del programa, se puede hacer más, pero no se está haciendo. Muchas gracias, Leonardo. Licenciada, éxitos. Muchas gracias, don Marvin. Un gusto, y también felicidades por este involucramiento y por pasar a ser parte de la ciudadanía activa, porque tenemos a la ciudadanía muy pasiva, muy quejosa y muy pasiva, y eso es preocupante. Hola, un mensaje final para los vecinos de la Unión. Quiero decirles que yo soy la voz y yo soy el rostro de muchas de las necesidades que todos vivimos. Yo no soy hija de políticos, no soy sobrina de políticos ni de empresarios. En mi vida personal he tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado y también en el sector público, y conozco los retos desde ambos lados. Mi deber, porque yo lo considero uno de mis propósitos de vida, es poder llevar a la práctica estas ideas que efectivamente nos permitan a todos vivir un poquito mejor, abordándonos desde la parte económica y desde la parte social. Las dos partes importantísimas porque se impactan unas a otras. Yo quiero que me brinden su confianza, que incluso se acerquen a mí para presentarme, como muchos ciudadanos ya lo han hecho, sus ideas, sus proyectos, sus necesidades. Me caracterizo por ser una persona muy cercana y siempre con disponibilidad, porque yo sé que los cargos públicos, este cargo público será por 4 años. Lo que yo siga haciendo, ya de por sí lo venía haciendo. Ahora será desde la política, porque se puede impactar más y muy diferente. Terminado el cargo, yo seguiré trabajando en eso, porque es uno de mis propósitos de vida. Pero todo lo que pueda hacer desde la política, créanme que yo lo voy a realizar junto con mi equipo. Y por eso yo les pido su confianza para mí, para el Partido Progreso Social Democrático. Esperamos pronto tener en este mismo espacio a nuestro candidato presidencial para que conozcan un poco más de nuestras ideas, nuestros proyectos y la manera en que estamos construyendo con muchos ciudadanos soluciones para los problemas de donde realmente nos está doliendo. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecerles a ambos, a doña Paola y a don Marvin,
Invitarlos para que en el próximo programa tendremos a la candidata del Partido de Integración Nacional, la señora Carla Morales, y así seguiremos de acá hasta el primer domingo del mes de febrero, en donde se definirá quiénes ocuparán sus cargos en la próxima Asamblea Legislativa y quién será el próximo presidente de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien.